Bienvenidos a todos hermanos y hermanas hispanohablantes. Mike Johnson está enfrentando uno de los momentos más caóticos de su liderazgo después de que una nueva pelea interna entre republicanos comenzara a explotar públicamente. Pero las acusaciones que empezaron a salir sobre abuso, venganzas políticas y lucha de poder están llevando esto, la verdad, que a otro nivel. Las peleas internas de los republicanos en el Congreso realmente nunca han sido peores y nunca ha sido más evidente que esto no solo está ocurriendo en cámaras individuales, sino a través de toda la Cámara de Representantes y también dentro del Senado. De eso vamos a hablar ahora. Un republicano en el Senado intentando sabotear y terminar con la mayoría de Mike Johnson, y con razón. Esto no son solo disputas ideológicas. Se trata de un republicano degenerado, asqueroso y criminal que está siendo expuesto por alguien de su propio partido político, y todo esto amenaza con hacer explotar la mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Este es tal vez el momento más oscuro que ha tenido estas peleas internas republicanas, pero vamos a profundizar en ello. Vamos a cubrir todo esto, y todo comienza con el hecho de que Mike Johnson, aunque es presidente de la Cámara, lo es solo de nombre. Todo se está desmoronando en su bancada. Hubo un gran reportaje al respecto de esto, donde quiero empezar antes de entrar en la historia del republicano que intentaba acabar con la mayoría de Mike Johnson antes de noviembre. Como todos sabemos, en noviembre son las elecciones de medio término. Los informes indican que ya no hay reglas. Así es como los líderes del Congreso perdieron el control el 16 de abril por la tarde. Un pequeño bloque de moderadores del Partido Republicano rompió filas y votó a favor de una legislación para proteger a los refugiados haitianos. Unas 12 horas después, un bloque de republicanos de extrema derecha también rompió filas para sabotear una votación de procedimiento sobre un proyecto de ley de vigilancia de inteligencia. Ninguna de esas cosas debería de suceder, no cuando los legisladores respetan las reglas no escritas del camino parlamentario. Los moderadores desafiaron a los líderes republicanos con una petición de descarga, una maniobra procesal para puntear actualmente todopoderoso presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Mientras tanto, los conservadores acérrimos se opusieron al liderazgo del partido en una votación de reglas que normalmente es una medida de unidad partidista de rutina. Durante 28 años, desde 1995 hasta principios del 2023, se rechazaron 8 votaciones de regla, incluyendo 20 años seguidos sin que fallara ninguna. Sin embargo, en los últimos 3 años de la mayoría de Mike Johnson, los líderes de la Cámara han perdido la votación de reglas 11 veces, y 7 peticiones de descarga alcanzaron el número mágico para superar la oposición del presidente de la Cámara. Ya no hay reglas, dijo un veterano congresista republicano que se retira, Sink, quien ganó su primera elección en el 2014. No hablaba de las reglas oficiales del Congreso, sino de las normas de la institución que están desapareciendo. Mike Johnson no puede gobernar, los republicanos no pueden gobernar, y seamos claros, no pueden gobernar porque no quieren, no tienen interés en hacer el trabajo. El conservadurismo en Estados Unidos ya no se trata de preservar, sino de retroceder, llevándonos de vuelta a la era de Jim Crow, algo que los republicanos están haciendo con la manipulación de distritos en el sur en este momento. Ahora mismo no conservan nada, no tienen valores familiares tradicionales. Todo en el Partido Republicano son degeneraciones, son criminales y son bichos raros. Esto es lo que son, así que no hay nada de conservador ni tradicional. Son simplemente oposicionistas por naturaleza, pero no puedes ser el partido en el poder si solo eres oposicionista, porque, como hemos visto, no lograrás que se haga nada. Por esa razón es ridículo que Mike Johnson diga esto. They have full-on Trump derangement syndrome, okay? And it informs how they see the world and how they react and how irresponsible they are now is on full display for the whole country. I hope voters remember this in the fall. You got to keep the grown-ups in charge, and that's the Republicans. Y en serio, Mike, los adultos en la sala. Esta gente no hace nada. Por eso empecé con este artículo, porque es histórico lo mal que Mike Johnson se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Representantes. La gente está harta de esta institución rota que no hace nada excepto enriquecer a los miembros del Congreso y permitir que ciudadanos de la tercera edad tengan un lugar donde pasar el rato. Y no digo que no se pueda tener éxito en el gobierno siendo mayor. Bernie Sanders lo demuestra cada día. Pero por Dios, parece un asilo de ancianos el gobierno actualmente. Tenemos pacientes con demencia y han unos 8 miembros del Congreso. Es una locura, la gente está harta, incluidos los que están dentro de la institución, especialmente con un asqueroso congresista republicano. El hecho de que la pelea sea del Senado contra la Cámara es impactante. El congresista de MAGA, Max Miller, acusa a su ex suegro, el actual senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, de financiar una campaña para arruinar su vida tras las denuncias de abuso. Actualmente existe una batalla por la custodia entre el congresista republicano de Ohio, Max Miller, y su esposa, Emily Moreno,
hija del senador de Ohio, Bernie Moreno, la cual por cierto se está desarrollando públicamente. Según los informes, Miller acusó a su colega republicano de financiar una campaña maliciosa para destruir su vida y negó nuevas acusaciones de abuso hacia su ex esposa y su hijo pequeño, las cuales la revista People no ha verificado de forma independiente. El senador Bernie Moreno no ha respondido públicamente a las afirmaciones de Miller y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La batalla por la custodia entre el representante de Ohio y el republicano Max Miller y su ex esposa Emily Moreno, hija del senador Bernie Moreno, se está llevando a cabo en público, con Max Miller acusando al republicano de una campaña maliciosa para arruinar su vida, en respuesta a las acusaciones publicadas por el Daily Mail. Miller acusó a su ex esposa de tener problemas de salud mental y advirtió a su ex suegro, el senador republicano, en una publicación hace unos días: estas payasadas dañan a su propio nieto. Se informa, los registros judiciales muestran que Miller quiere que un juez ordene evaluaciones psicológicas en la batalla por la custodia de los hijos de la pareja, citando lo que llamó el comportamiento cada vez más confrontativo, irracional y algo extraño de su ex esposa desde el divorcio de la pareja. En una moción en los procedimientos de divorcio, el medio señaló que Moreno afirmó que Miller le hablaba regularmente de manera inapropiada, agresiva y degradante. Alegó que el congresista ha tenido comportamientos físicos peligrosos en presencia del niño. Para ser claros, Max Miller, un republicano de Ohio, una pieza de basura asquerosa y enferma, es una persona abusiva. Lo fue con su ex esposa, con su hijo, es simplemente repugnante, y su ex esposa es la hija de un senador de MAGA, de quien él afirma que está tratando de arruinar su vida, y tal vez logre que lo expulsen del Congreso. Estas son denuncias de ¿verdad? Esto es verdaderamente un comportamiento criminal asqueroso, y si esto continúa haciéndose más público, no lo sé, podríamos estar ante una votación de expulsión, podríamos estar ante una renuncia, podríamos estar ante Mike Johnson perdiendo una vez más a otro republicano en el Congreso, y esto es, como dice Max Miller, porque Bernie Moreno, el senador republicano de Ohio, está tratando de arruinar su carrera, lo que en efecto arruinaría la de Mike Johnson. Pero esto es con lo que los republicanos están lidiando en este momento. Repito, estos no son conservadores tradicionales, no hay nada de valores familiares. Estos son degenerados muy enfermos y no deberían estar en el Congreso. Y es la razón por la cual en este momento Donald Trump está haciendo todo lo posible por amañar las elecciones de medio término que van a ser en noviembre de este año. Es la única forma en la que podemos hablar de ello. Y creo que Chris Hines hizo un trabajo increíble desglosando el último resultado en Virginia sobre cómo los republicanos están intentando volver a convertir el sur al estilo de Jim Crow. Solo quiero que escuchen lo que tuvo que decir porque es un reportaje realmente excelente. Miren, por favor. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. You know, the most dramatic thing that a judge or judges can do in a democracy is to just throw out the results of an election. That's as serious as it gets, right? It's essentially unheard of outside of really rare cases of fraud, right? Otherwise, you don't get to just throw out an election. I mean, the idea of one person or a small handful of people setting aside the will of the citizens, tens of thousands, hundreds of thousands, even millions of citizens, that's pretty alien to our democratic traditions. It just doesn't happen that much. That is what happened in the Commonwealth of Virginia today. Shockingly, appallingly, really. The Supreme Court of that state ruled 4-3 to strike down the congressional redistricting plan that, crucially, had been approved by the state voters in a special election last month, as we covered here at this desk, with millions of people campaigning or showing up at the polls. It won 52 to 48%. Again, weeks of campaigning, millions of dollars spent on ads by both sides, a vigorous public debate, and the people came out, 3 million, to the polls in that Virginia referendum, and a majority of the people said, yes, we want these new maps. And today, a panel of judges, by the narrowest of margins, 4-3, tossed that result out because they say have a technical issue with how that referendum got on the ballot, their interpretation of one word in the state statute. They didn't just block the new congressional map, they vetoed the election. And in so doing, they have also sent the American political system in toto barreling back towards Jim Crow disenfranchisement. As we've been covering closely on the show, as you know have been following, they have handed Republicans now a huge victory in the race to the bottom gerrymandering arms race that Trump started to stay in power. Donald Trump is afraid of losing his power in a free and fair election. He's very afraid of being impeached again. He said as much earlier this year, on January 6th, in fact. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms,
it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Find a reason. At this point, it's harder to find reasons not to impeach him. And so Donald Trump came up with a plan to rig the midterms, a combination of gerrymandering Democrats out of their House seats in red states. Again, in the middle of the decade, when this is just never done. It's done every 10 years of the census, but screw that, right? So they're going to do that and then pass this national bill that would be the most onerous voter suppression law in American history. And he was very clear about this, right? The point wasn't to persuade the median voter, the cross-pressured voter, that they had the best agenda. No, it was these two means to barricade themselves into power. He explicitly said that the point was to engineer races where people can't vote Republicans out of office. I'll tell you what, Republicans have to win this one. We'll never lose a race. For 50 years, we won't lose a race. We want voter ID. We want proof of citizenship. And we don't want mail-in ballots. Right? So that's the plan. To change the way voting happens, to change the districts, to basically change the rules of the game rather than actually compete in the game. And while Republicans have yet to pass those voting restrictions into law, though they've tried, they have all, across the country, with some notable exceptions like India and other places, gone all in on Trump's gerrymandering plan. This, I can't stress this enough, this has never happened before, what we're seeing. Never. There was one mid-decade redistricting in Texas under George W. Bush. That was a huge deal. But what we've seen at Trump's direction is that in red state after red state, they have been squeezing out blue districts. And in response to that, Democrats have countered to try to level the playing field, to get things back to par, to get things back to even so that voters can actually decide who should be in Congress. In California and Virginia, Democrats in those states submitted plans for the new maps to the voters. They didn't just ram them through. They said, look, this is our proposal. They went to the voters, and in both states, the voters said, yes. What a novel idea. What a novel idea. Giving the voters a say in all this, in how districts are drawn, how maps are drawn, in who represents them. The voters saying, the voters. Have you heard of them? That's the thing Republicans are trying to destroy. Estamos en un punto en el que tenemos que dejar de jugar según las reglas. Abigail Spanberg debería de autorizar en la corte y decir que no, regularmente no podemos jugar limpio. Hemos perdido gran parte de nuestra democracia, no podemos perder más por estar simplemente riéndonos ante los republicanos y diciendo, bueno, tenemos que respetar las normas. Al diablo las normas, hay que contraatacar o de lo contrario, no tendremos democracia y vamos a denunciar todo eso en este programa. Tal cual lo venimos haciendo hace más de un año. Amigos, acabamos de llegar al final del video. Espero de todo corazón que les haya gustado. Si fue así, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.